También trazamos los ángulos dados en la posición estándar, y luego escribimos una expresión que describa todos los ángulos que son coterminales con los ángulos dados. Usa la variable k en tu respuesta, donde k es cualquier entero. Primero tenemos 138 grados en la posición estándar, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Y luego porque el ángulo es positivo. 138 grados. Ahora giramos. En sentido antihorario 138 grados, un cuarto de rotación en sentido antihorario es de 90 grados, necesitamos girar otros 48 grados en sentido antihorario. Lo que nos lleva aproximadamente a aquí. Este sería el ángulo de 138 grados. En posición estándar. Los ángulos coterminales son ángulos que tienen el mismo lado terminal cuando se esbozan en posición estándar, lo que significa que si los ángulos son coterminales, los lados iniciales están a lo largo del eje X positivo y tienen el mismo lado terminal. Por ejemplo, el siguiente ángulo positivo que es coterminal a 138 grados tendría el lado inicial a lo largo del eje X positivo. Hacer una rotación completa en sentido contrario a las agujas del reloj, y luego detenernos en el lado terminal de 138 grados y podemos encontrar este ángulo coterminal sumando 360 grados a 138 grados si queríamos un ángulo coterminal negativo. Comenzaríamos en el lado inicial y giraríamos en sentido horario hasta el lado terminal de 138 grados, por lo que este ángulo aquí sería un ángulo negativo que es coterminal a 138 grados, y podríamos encontrar este ángulo restando 360 grados desde 138 grados. Lo que significa la expresión para todos los ángulos que son coterminales a 138. Los grados se pueden expresar como 138 más 360k, donde k es cualquier número entero y las unidades serían grados. Usemos la calculadora gráfica de Desmos y busquemos 20 ángulos coterminales. A 138 grados. A desmos.com hacemos clic en la celda 1, luego hacemos clic en mostrar teclado e ingresamos 138. Más 360k para la K. Haga clic en el botón ABC y luego en la letra K. Observe que hay una opción para agregar control deslizante, haga clic en la K. El intervalo para K es de -10 a 10, lo cual es bueno, pero ahora la escala es de 1 a 10 porque K es un número entero, necesitamos cambiar la escala una vez que haga clic en la celda y cambia el paso a 1. Cierre el teclado, haga clic fuera de la celda, y ahora podemos cambiar el valor de K usando el control deslizante, observe cuando K es igual a 0. Tenemos el ángulo dado de 138 grados. A medida que movemos el control deslizante hacia la derecha añadiremos múltiplos de 360 grados a 138 grados. Todos los ángulos mostrados arriba son coterminales con 138 grados. De nuevo estamos sumando múltiplos de 360 grados a 138 grados si volvemos a K igual a 0 y movemos la dirección negativa. Ahora restará múltiplos de 360 grados. Desde 138 grados, lo que nos da ángulos coterminales negativos. Luego tenemos 324 grados negativos, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo porque el ángulo es negativo 324 grados. Ahora, girar en sentido horario 324 grados, así que tenemos 90 grados negativos, 180 grados negativos, 270 grados. Necesitamos girar otros 54 grados en el sentido de las agujas del reloj, lo que nos lleva aproximadamente a aquí. El lado del terminal de 324 grados negativos en la posición estándar está aquí. Todos los ángulos coterminales al negativo 324 grados tendrán el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. Por ejemplo, el ángulo menos positivo que es coterminal a 324 grados negativos sería este ángulo aquí. Podemos encontrar este ángulo sumando 360 grados a 324 grados negativos. El siguiente ángulo coterminal negativo a 324 grados negativos sería una rotación completa en el sentido de las agujas del reloj. Y luego terminando de nuevo en el mismo lado terminal de 324 grados negativos podemos encontrar este ángulo coterminal restando 360 grados de 324 grados negativos. Así que esto indica todos los ángulos que son coterminales a 324 grados negativos.
Se puede expresar como negativo 324 más 360K y de nuevo las unidades aquí serán grados. Y de nuevo sigamos adelante y mostremos 20 ángulos coterminales a menos 324 grados usando la calculadora gráfica de Desmos. Ya tenemos el deslizador correcto para acá, así que ahora podemos ir a la celda 13 e introducir negativo 324 plus 360 kilómetros. Vamos a cerrar el teclado. Observe que cuando K es 0, tenemos el ángulo dado de 324 grados negativos, moviéndose hacia la derecha. Tenemos 10 ángulos coterminales positivos para 324 grados negativos. Volviendo a K es igual a 0, y moviéndonos hacia la izquierda tenemos 10 ángulos coterminales negativos adicionales a 324 grados negativos. Por supuesto, podemos encontrarlos a mano, pero es bueno poder usar Desmos, y usar un control deslizante para determinar rápidamente varios ángulos coterminales. Espero que esto te haya resultado útil.